En línea con nosotros Martín Guaymás, referente del Sindicato de Camioneros de Salta, de la CGT, y también forma parte de la lista Fuerza Patria, cuya boleta está encabezada por el exgobernador Juan Manuel Urtubey. Guaymás, buenas tardes. Emiliano Frascaroli lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Pero bien, todo tranquilo. Bueno, queríamos básicamente primero adentrarnos en el mundo gremial. ¿Cómo está hoy por hoy el trabajador salteño, el trabajador argentino, con el modelo económico, social y político que ha impuesto la Libertad Avanza hace ya casi 2 años? La verdad que estamos muy mal. Hay una frase muy buena que dice que la única verdad es la realidad, y la realidad de los trabajadores hoy es que están cada vez peor, porque, mira, particularmente te cuento un caso nuestro del gremio de camioneros, y después hablamos en general del movimiento obrero, pero acá hay un gobierno nacional que se dice liberal, pero parece que es liberal para algunas cosas, porque, por ejemplo, para las paritarias, para hacer valer los derechos de los trabajadores y para darle la remuneración, el salario digno que el trabajador se merece, no es tan liberal. ¿Y por qué lo digo? Lo digo con fundamentos concretos. Nosotros firmamos paritaria de la Federación de Camioneros junto con la Cámara Empresarial, o sea, se sientan a negociar la Cámara Empresarial, los que pagan a los trabajadores, y en este caso la Federación Nacional. Esto fue a mediados del año pasado, llegamos a un acuerdo, Cámara, nosotros pedíamos, por ejemplo, en ese momento un 10% de aumento, y ellos nos decían que no, terminamos cerrando en un 7% trimestral, ¿sí? Firmamos las dos partes, ese aumento, que era para los trabajadores algo más o menos razonable, que se dividía en 3 meses, y cuando lo va a homologar el gobierno nacional, el Ministerio de Trabajo, que debe homologar ese aumento, en realidad el gobierno lo único que hace es homologar, porque las partes que acuerdan el aumento, porque representamos a los trabajadores, en este caso la Federación de Camioneros, llegamos a un acuerdo y el gobierno nacional dijo no, ese acuerdo no lo vamos a homologar porque nosotros no vamos a dar más de un 1% por mes, que es lo que dice la inflación. Entonces la verdad que, cuando te repito, parece que es liberal para algunas cosas y para otras no, porque es algo inaudito, y hasta la Cámara Empresarial o los empresarios hayan dicho sí le vamos a pagar esto, y el mismo gobierno le niega un aumento a los trabajadores. La verdad que tampoco sorprende, ¿no? Porque vemos un gobierno nacional de una insensibilidad total cuando vemos que no le quiere dar un aumento a los jubilados, equivalente promedio a 1,5 kilos de carne. La verdad que no le aumenta a los jubilados, a los discapacitados le quieren sacar el subsidio que les corresponde, y después vemos que por otro lado se llevan millones y millones de dólares grandes empresarios, los políticos de la misma lista de ellos. La verdad que un gobierno nacional totalmente insensible, totalmente avasallador contra la clase media, contra la clase trabajadora, y por eso nosotros como movimiento obrero en general, ahora ya te hablo de todos los trabajadores, nosotros hicimos un plenario antes de estas elecciones en donde decidimos y aprobamos, más de 60 gremios que representamos la CGT y las 62 organizaciones peronistas, que íbamos a apoyar el Frente Fuerza Patria, porque consideramos que el compañero Juan Manuel Urtubey era el candidato más competitivo para ser realmente un freno a esta política nacional de Milei, porque consideramos que Fuerza Patria es el único frente que realmente tiene la fuerza necesaria para frenar a Milei, y quedó demostrado en Buenos Aires, y creo que fue el principio del fin. Para mí es el principio del fin de este gobierno, que ya la gente le dio la espalda, que ya la gente se dio cuenta que no iba a cobrar en dólares, que ya la gente se dio cuenta que cuando atacan y golpean a los jubilados, cuando atacan a los trabajadores a través de una reforma laboral, cuando atacan a los discapacitados, creo que atacan a la base más sensible de la sociedad, y me parece que la sociedad en general ya dio la espalda a este modelo económico que perjudica a mucha gente, y nosotros consideramos que el único frente que puede frenar esta política nacional y que puede velar por los trabajadores, por los jubilados, por los discapacitados,
por la salud y la educación pública es Fuerza Patria. Guaymás recién mencionaba la reforma laboral. Hace minutos nada más cortamos comunicación, entrevistamos a un candidato de La Libertad Avanza aquí en Salta, Guzmán Coraita, y que sostenía el mismo argumento que tal vez planteó el mismo gobierno cuando envió la reforma laboral dentro de la ley bases al inicio del mandato, que es básicamente que hay que modificar, flexibilizar las normativas laborales para que se genere mayor empleo. ¿Pasó eso desde la sanción de la ley base y esta reforma laboral? Y si no pasó, ¿cuáles son los puntos claves que de alguna forma está impulsando la Casa Rosada y cuáles son los que consideran desde Fuerza Patria que se deberían mantener y o modificar en la normativa laboral? No pasó en absoluto, al contrario. Creo que la mano de obra y la desocupación aumentó profundamente, eso lo podemos ver claramente nosotros cuando hacemos los plenarios, con los cierres de fábrica, con los cierres de un montón de empresas, con los cierres de un montón de comercios. La verdad que la mano de obra no aumentó para nada y nosotros vemos que se quiere disfrazar muchas veces la reforma laboral con algo que supuestamente es bueno para los trabajadores, pero después, cuando empezamos a ver la letra chiquita, vemos que es más de lo mismo. Se quiere perjudicar, se quiere terminar con la indemnización. A ver, yo le preguntaría a cualquier trabajador o a cualquier dirigente gremial hoy si está de acuerdo, por ejemplo, con que a un trabajador le den un 1% de aumento. Nosotros no podemos entender como trabajador, y en este caso también como representante de los trabajadores, que a un trabajador le den un 1% de aumento porque te inventan que la inflación es el 1%, pero cuando uno va al súper, cuando uno paga los impuestos, cuando uno, si tenés la suerte de tener un vehículo y carga combustible, no es absolutamente irrisorio un 1% a la par de los aumentos que te hacen todos los meses en la canasta básica, en los impuestos y en todos los otros gastos que uno tiene, digamos, en su casa familiarmente. Entonces, la verdad que vemos que hay un ataque permanente y que quieren disfrazar la reforma laboral para esclavizar a los trabajadores. Es pura y exclusivamente eso. Yo le preguntaría, le diría, obviamente al gobierno, que presente un plan donde cuáles son las mejoras concretas de la reforma laboral. No hay absolutamente nada de mejora para los trabajadores. Hay mejora para los empresarios, para el poder económico grande o mayor, pero para los trabajadores el ataque es permanente y el avasallamiento es total. Por eso que nosotros estamos en completo desacuerdo con eso, por eso que nosotros hicimos a través de la CGT Nacional, logramos frenar uno de los artículos de la reforma, pero nosotros obviamente consideramos que el 26 de octubre es la otra carta que tiene el pueblo y sobre todo los trabajadores para seguir defendiendo sus derechos, que es el voto. Porque nosotros debemos lograr que Fuerza Patria, que el peronismo y que todo lo que queremos cuidar los derechos de los trabajadores, volvamos a ser mayoría en el Congreso, tanto de diputados como de senadores. Si no, la reforma laboral, reforma previsional, es lo primero que ellos dijeron que van a hacer, el ataque directo a los jubilados. En materia de previsional se habla, hay trascendidos de que la Libertad Avanza buscaría aumentar la edad jubilatoria tanto para hombres como para mujeres y al mismo tiempo en materia de laboral se ha planteado, en algunos países de hecho ya se aplica, reducir la jornada laboral a 4 días, por ejemplo, que eso mejoraría la productividad y la salud de los trabajadores. Te hago la consulta en ambos sentidos. ¿Qué se dice, qué es lo que conocen ustedes acerca de la reforma previsional que impulsaría la Libertad Avanza a partir del 10 de diciembre? ¿Cuál es su posicionamiento en tal sentido? Y con respecto al tema de la reducción de la jornada laboral. Miren, la verdad que nosotros, concretamente sobre la reducción de la jornada laboral, ellos mismos lo plantearon. Uno de los artículos de la reforma laboral plantea la necesidad de que el empleador en cualquier momento puede llamar al trabajador hasta incluso en sus vacaciones. Entonces la verdad que cuando vos mismo lo explicás claramente, ellos quieren ampliar la edad jubilatoria. O sea, de los dos lados, tanto previsional como laboral, nosotros vemos que quieren disfrazar con algunas cuestiones, pero cuando se empieza a ver y a leer la letra chiquita, es todo perjudicial para los trabajadores, es todo perjudicial para los jubilados. Nosotros sabemos también, como CGT,
Y hay muchas cuestiones que se pueden remodelar o cambiar de la reforma del Código Laboral. Hay cosas que se pueden cambiar porque hay cosas que quedaron por ahí en el pasado, cuestiones laborales, cuestiones de higiene y seguridad que hay que actualizar, pero exclusivamente lo que ellos quieren hacer no tiene nada de beneficio ni para los trabajadores ni para los jubilados. Por eso es que, repito, nosotros estamos totalmente en contra de esta reforma y pedimos tanto a los trabajadores como a los jubilados que en este tiempo se vieron y en estos 2 años tan perjudicados. Estamos haciendo asamblea permanente en todas las actividades para que los trabajadores empiecen a ver y analizar el ataque que hubo de este gobierno nacional y que la única forma de cuidar sus derechos, de defender los derechos que costó tanto conseguir, es votar por Fuerza Patria, porque es defender sus propios derechos y que este gobierno nacional no siga teniendo mayoría para que no saque leyes que perjudiquen a los trabajadores y a la clase media. Para quienes se van sumando, estamos dialogando con Martín Guaymás, es referente del Sindicato de Camioneros dentro de la CGT de Salta y también candidato en la lista de Fuerza Patria, cuya boleta encabeza Juan Manuel Urtubey. Guaymás, ¿qué tienen previsto para el 17 de octubre? Recién mencionaba que las 62 organizaciones peronistas, el movimiento obrero en general, acompañan a Fuerza Patria. ¿Tienen pensado algún acto para el 17? Día de la lealtad. Por supuesto, el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, nosotros en memoria a eso, por supuesto, vamos a hacer un cierre de campaña, digamos, por así decirlo, del movimiento obrero para Fuerza Patria, donde el lema es con la fuerza de los trabajadores, para justamente para defender su derecho, para mostrar eso y para mostrar la lealtad con los trabajadores, con los jubilados, con la salud y la educación pública. Estamos convocando a todos los compañeros para realizar un acto y para mostrar la convocatoria que tenemos para Fuerza Patria. Perdón, Martín, si podés repetir la última parte porque no sé si te estás moviendo, como que se entrecortó ahí. ¿Están llamando a la ciudadanía el 17 de octubre a la Plaza Evita, dijiste? No, para el día. En el Partido Justicialista. En el Partido Justicialista va a ser perfecto. La unidad del peronismo se logró en la mayoría de las provincias, más no así en Salta, donde el Partido de la Victoria pegó el portazo. El actual senador Leavi ha decidido inclusive competir por la reelección por afuera de Fuerza Patria y a contramano de alguna forma de la estrategia a nivel país. ¿Qué opinión le merece? La verdad que nosotros tuvimos conversaciones con el compañero Leavi y él en todo momento daba a entender que él iba a participar de este frente porque era el único frente anti-Milei que tenía la fuerza necesaria para frenar este gobierno nacional. Y después sobre la hora, medio entre gallo y medianoche, decidió salir solo. Medio inentendible, digamos, la posición, pero también creo que la gente se da cuenta cuando un candidato busca por ahí por aspiraciones, pretensiones personales, dividir votos para terminar siendo funcional este gobierno nacional. Entonces, nosotros creemos que la gente, la sociedad, sabe y se da cuenta que todo lo que no es Fuerza Patria termina siendo funcional a Milei. Entonces, hoy tenemos que dejar en claro que la polarización y la pelea concreta es la libertad avanza con Milei, que viene por los trabajadores, por el avasallamiento de los jubilados, por la salud y la educación pública, por los discapacitados, o Fuerza Patria, que está para defender esto que le acabo de nombrar. No hay más. Todo lo demás es funcional a Milei porque termina dividiendo el peronismo para llevarse 4 o 5 puntos que no sé a quién le sumarán y sacar los puntos a alguien que realmente puede ser competitivo y podemos frenar este gobierno nacional. Y ahora te pregunto por la propia CGT, el panorama que venís describiendo es bastante adverso para el movimiento obrero, para los trabajadores, para cada uno de los que
sale a laburar para llevar el pan a su casa. Y en ese marco, la CGT no debería haber hecho un paro, por ejemplo, al gobierno de Milei contundente en estos últimos tiempos, porque hay también diatribas dentro del propio movimiento obrero, algunos que adoptan determinadas estrategias y otros que más bien prefieren de alguna forma conciliar o seguir dialogando con las autoridades de trabajo. ¿Vos cómo lo ves? Y la verdad que sí, nosotros hicimos un paro, que fue a nivel nacional, un paro nacional de la CGT. A ver, la realidad es que si fuera por las medidas que está tomando este gobierno, teníamos que hacer paro toda la semana. Porque la verdad que ninguna medida fue beneficiosa ni para los trabajadores, ni para los jubilados, ni para los discapacitados, ni para todos aquellos, digamos, aquellas personas más sensibles de la sociedad. Entonces, pero también tenemos que ser conscientes y ser realistas de que un paro debe ser la última medida a tomar. Nosotros siempre lo dijimos desde que asumimos esta CGT, somos una CGT de diálogo, que buscamos el diálogo, buscamos el consenso, buscamos no perjudicar tampoco con marcha o con paro a los que quieren salir a trabajar, a los que van a trabajar, pero ante tal avasallamiento, ante tal perjuicio que se está dando hoy a los jubilados, creemos que sí. Nosotros del lado de la CGT estuvimos acompañando en todos los reclamos. A veces no es necesario hacer un paro o una marcha para acompañar a los trabajadores. Eso también lo queremos dejar en claro. Nosotros estuvimos en conflicto con los compañeros de la cerámica, con compañeros de la Coca-Cola, con compañeros de la misma municipalidad. Estuvimos resolviendo muchos conflictos que se quería dejar a compañeros sin trabajo, y a veces no es necesario llegar a un paro. Hoy, por ahí la CGT llega a tener por así decirlo, un poder en cuanto al trabajo, que no te hace falta parar para salvar a un trabajador. Eso fue gracias a la lucha de muchos años. Entonces nosotros, por eso también le pedimos a los trabajadores que sigamos defendiendo esos derechos, que sigamos defendiendo la lucha que tuvieron grandes dirigentes de la CGT de años para obtener los derechos, porque nadie regaló nada a los trabajadores, nadie regaló nada, todos los derechos fueron adquiridos y fueron logrados gracias a la lucha de muchos compañeros de años y años que estuvieron en CGT. Entonces, hoy la mejor forma de defender esos derechos es votar por Fuerza Patria y llenar las urnas, como quien dice, el voto peronista para volver a saber que estamos bien cuidados y bien defendidos. Martín, por último, ¿qué le decís a esa ciudadanía que está escuchando, que por ahí de alguna forma coincide o tal vez escucha las críticas de un gobierno nacional que tal vez popularizó, digamos, un tema que es el de la casta y lo va traspolando al sistema judicial, a la política y al mundo gremial también? ¿Qué le respondés cuando hay críticas de parte de la Casa Rosada a los dirigentes gremiales? Yo creo que, a ver, lo dije con varios colegas tuyos que me consultaban, yo creo que este gobierno quiere estigmatizar a los dirigentes sindicales por una cuestión muy sencilla. Con la reforma laboral, estigmatizando a todos los dirigentes sindicales, como diciendo que son todos malos, que son todos castas, como decimos, es lo que ellos quieren lograr esto, generar un rechazo de la sociedad para los dirigentes sindicales, porque es la única forma de esclavizar a los trabajadores. Los trabajadores deben saber y tienen en claro, por eso es que a los gremios que representamos muchos trabajadores tenemos por atrás el apoyo de ellos, porque ellos saben que tienen que ser defendidos a través de los gremios, que las paritarias son a través de los gremios, que los derechos que ellos tienen y consiguen y logran esos beneficios es a través de los gremios. Entonces este gobierno lo único que quiere hacer es estigmatizar como que todos los dirigentes sindicales son malos para esclavizar a los trabajadores. Sin convenio colectivo de trabajo, sin dirigentes sindicales, sin gremios que lo defiendan, los trabajadores pasan a ser esclavos, cada vez más pobres, y los empresarios más poderosos y cada vez más ricos. Así que yo creo que la sociedad en general también se dio cuenta que la única casta terminó siendo este gobierno nacional, que busca beneficiar a los grandes poderosos, perjudicar a la clase media, a los trabajadores, a los jubilados y a la salud y la educación pública. Martín Guaymás, muchas gracias por esta comunicación, te mandamos un gran abrazo. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo para todos. Hasta luego. Pasaba Martín Guaymás, referente del Sindicato de Camioneros de Salta, integrante de la Central Obrera de la CGT aquí en Salta, y también, por supuesto,